El sol emitió su luz sin brillo, como la luna, durante todo este año, y se parecía sobremanera al sol en eclipse, porque los rayos que despedía no eran claros. Así escribió el historiador bizantino Procopio de Cesarea, un hombre acostumbrado a las intrigas de la corte y a las brutalidades de la guerra, pero no a la traición del propio cielo. En el año 536, el mundo, tal y como lo conocían millones de personas, comenzó a desvanecerse en una penumbra perpetua. No fue un eclipse, fue algo peor. Un velo de polvo, fino e implacable, se interpuso entre la humanidad y su estrella, estrangulando la luz, robando el calor. En las lejanas tierras de Irlanda, los cronistas anotaron que los árboles dejaron de crecer. En China, los anales imperiales registraron la caída de una extraña nieve amarilla en pleno verano. ¿Qué fuerza cósmica o terrenal podría haber sincronizado tal miseria a través de continentes y océanos? El colapso no fue gradual, fue un interruptor que alguien o algo accionó. Los grandes imperios, desde los restos de Roma en Occidente hasta las orgullosas dinastías de Oriente, se encontraron de repente luchando no contra bárbaros o rivales, sino contra un enemigo silencioso e invisible que atacaba la raíz misma de la vida, la luz solar. Imaginen el terror, no el terror de una espada enemiga, que es visible y tangible, sino el pánico primordial que se arrastra cuando las leyes fundamentales de la naturaleza se rompen. ¿Qué harías si te dieras cuenta de que el sol ya no volverá a calentar tu rostro? El senador romano Casiodoro, un hombre de letras y poder, lo describió con una elocuencia escalofriante. Habló de un mundo sin sombras al mediodía, de un verano sin calor que dejaba las cosechas verdes en los campos, de un invierno que nunca terminaba. La gente miraba al cielo, buscando respuestas en la teología o en los augurios, sin comprender que la respuesta no estaba en los cielos, sino bajo sus pies, en las entrañas de la tierra. Hoy, la ciencia nos ofrece una explicación: un invierno volcánico, una o varias erupciones cataclísmicas de una magnitud que nuestra civilización nunca ha presenciado, lanzaron a la estratosfera millones de toneladas de aerosoles de sulfato. Estas partículas formaron un escudo reflectante, devolviendo la luz solar al espacio y sumiendo al planeta en un crepúsculo helado. Los emperadores trazaban planes de conquista mientras la naturaleza les cavaba una tumba, y nadie notó cómo se apagaba el sol. Los científicos, actuando como detectives de un crimen de hace 1500 años, tienen varios sospechosos. Uno de los principales es el volcán Ilopango, en lo que hoy es El Salvador, cuya erupción fue tan colosal que alteró el paisaje para siempre. Otros apuntan a un doble golpe, una erupción masiva en el hemisferio norte, quizás en Islandia o Norteamérica, seguida poco después por otra en los trópicos. El resultado fue el mismo: una caída global de las temperaturas. Los anillos de los árboles, esos archivos silenciosos de la historia climática, nos cuentan la misma historia. A partir del año 536, el crecimiento se detuvo casi por completo en todo el hemisferio norte, desde los robles de Irlanda hasta los pinos de Siberia. Fue el comienzo de lo que los climatólogos llaman la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía, una era de frío y caos que duraría más de un siglo. Pero para la gente que lo vivió, no era un concepto científico, era el fin del mundo. Las primeras víctimas no fueron los soldados en el campo de batalla, sino los agricultores que miraban con desesperación sus campos estériles. El pánico se extendió más rápido que cualquier ejército. En las ciudades, los graneros se convirtieron en fortalezas. Los magistrados que antes impartían justicia, ahora custodiaban con espadas las últimas reservas de trigo. La confianza, el pilar de cualquier sociedad, se desmoronó. Cada vecino se convirtió en un rival en la lucha por la supervivencia. ¿Podrías resistir la tentación de robarle el último pan a tu prójimo para salvar a tu familia? Esta pregunta dejó de ser un dilema filosófico y se convirtió en la cruda realidad cotidiana. Las rutas comerciales, las arterias que bombeaban vida y bienes a través de los imperios, se congelaron.
Los barcos se quedaban en puerto, temerosos de un mar que parecía tan oscuro y frío como el cielo. Las caravanas no se atrevían a cruzar tierras donde el hambre había convertido a los hombres en lobos. El oro y la plata perdieron su valor. La única moneda que importaba era la comida. En Roma, en Constantinopla, en Changán, la capital de China, la historia era la misma. El orden se rompía, las multitudes hambrientas asaltaban los palacios y los mercados, y el grito desesperado por pan ahogaba las voces de emperadores y profetas. El mundo no se estaba acabando con fuego y azufre, sino con el frío silencio de un sol moribundo. Enfrentados al primer indicio de un colapso que nadie comprende, ¿qué es más sabio? ¿Confiar en las estructuras de poder que prometen orden y soluciones? ¿O escuchar ese instinto primario que te grita que te salves a ti mismo y a los tuyos por cualquier medio? Dinos qué harías tú. ¿Creerías al poder que promete que todo está bajo control? ¿O te fiarías de tu instinto, que te grita que corras? Escribe tu elección en los comentarios. El destino de un mundo podría depender de ello. El invierno que comenzó en el año 536 no fue un invierno normal. Fue un depredador, un invierno de mitos y leyendas, uno que devoraba la esperanza y congelaba el alma, especialmente en las tierras del norte, donde el sol siempre había sido un visitante tímido y ahora parecía haberlos abandonado para siempre. En Escandinavia, las sagas nórdicas hablan del Fimbulwinter, el gran invierno que precedería al Ragnarok, el fin de los dioses y de los hombres. 3 inviernos consecutivos sin un verano de por medio, donde la nieve caería desde todas las direcciones, las guerras estallarían y los hermanos se matarían entre sí. Durante siglos se consideró un mero mito, una fantasía poética. Pero la arqueología y la climatología sugieren que el Fimbulwinter no fue una profecía, sino un recuerdo traumático, grabado en la memoria colectiva de un pueblo, del horror que comenzó en el año 536. Las excavaciones en Suecia, Noruega y Dinamarca revelan un patrón escalofriante para este periodo. Pueblos enteros abandonados apresuradamente. Los arqueólogos encuentran tesoros de oro enterrados a toda prisa, ofrendas desesperadas a los dioses para que devolvieran el sol. Pero los dioses guardaban silencio, y el oro no podía comprar calor ni llenar estómagos vacíos. El ganado, la base de la sociedad nórdica, murió en masa, incapaz de encontrar pasto bajo la nieve perenne, y después del ganado, la gente comenzó a morir. El invierno de los gigantes no era una metáfora, era la descripción literal de un mundo donde solo los más fuertes y despiadados podían sobrevivir. Más al sur, en las verdes tierras de Irlanda, los anales monásticos, escritos con una precisión lacónica que hace que el horror sea aún más palpable, registran una falta de pan desde el año 536 hasta el año 539. 3 años. 3 años sin una cosecha decente. Imaginen lo que eso significa para una sociedad agraria. Significa que el grano almacenado se agota en el primer año. En el segundo, se comen las semillas que deberían haber plantado. En el tercero, se miran unos a otros con una nueva y terrible hambre en los ojos. La estructura social, sostenida por la lealtad al clan y al jefe, se desintegró. La hospitalidad, una virtud sagrada, se convirtió en una sentencia de muerte. Dejar entrar a un extraño significaba compartir una comida que no tenías. Los lazos de parentesco se rompieron. La desesperación borró la línea entre lo humano y lo animal. Aunque las crónicas son reacias a mencionarlo explícitamente, los susurros de canibalismo resuenan en las leyendas y en los hallazgos de huesos humanos, con marcas de carnicería en asentamientos de la época. Cuando el hambre llama a la puerta, la civilización salta por la ventana. El frío y la oscuridad no solo mataban de hambre, mataban la voluntad. El trabajo en los campos se volvió inútil. ¿Para qué arar y sembrar si el sol no iba a hacer su parte? La apatía se apoderó de comunidades enteras, una depresión colectiva nacida de la certeza de que el mañana solo traería más de lo mismo. Más frío, más oscuridad, más hambre.
Esta desesperanza fue un catalizador para la violencia. Bandas de hombres desesperados, guerreros cuyos jefes ya no podían alimentarlos, recorrían el campo, saqueando las pocas granjas que aún tenían algo que ofrecer. Los fuertes se aprovechaban de los débiles, en una espiral de violencia que consumió a gran parte del norte de Europa. Los arqueólogos encuentran fosas comunes de este período, llenas de cuerpos sin signos de violencia ritual o entierro formal. Simplemente fueron arrojados, víctimas de la hambruna, la enfermedad o la espada de un vecino. La anarquía no fue una elección política, fue el estado natural de un mundo que había perdido su fuente de energía. El invierno de los gigantes era también el invierno de los monstruos, y los monstruos eran ellos mismos. Este colapso en la periferia del mundo conocido tuvo un efecto dominó. Tribus enteras, empujadas por el hambre desde las estepas de Asia y los bosques de Germania, comenzaron a moverse. No eran las grandes migraciones organizadas de épocas anteriores. Eran estampidas de refugiados climáticos, huyendo de una muerte segura en sus tierras natales hacia el sur, hacia la luz y la comida prometidas del Imperio Romano, o lo que quedaba de él. Estos movimientos de población pusieron una presión insoportable sobre las fronteras ya frágiles del mundo bizantino y de los reinos bárbaros sucesores en Occidente. Los godos, los francos, los lombardos, que habían luchado por establecerse en las ruinas del Imperio Romano de Occidente, ahora se enfrentaban a una nueva oleada de desesperados que no buscaban tierras para cultivar, sino simplemente algo que comer, ahora mismo. Esta marea humana, impulsada por la catástrofe climática, se estrellaría contra las murallas de las ciudades y las ambiciones de los emperadores, convirtiendo la política y la guerra en un mero espectáculo secundario frente al drama principal de la supervivencia. La desesperación del norte se derramaba hacia el sur, hacia un imperio que soñaba con la gloria pasada, sin saber que el apocalipsis ya llamaba a sus puertas doradas, en la orgullosa y ambiciosa Constantinopla, y especialmente en la disputada tierra de Italia. En el año 535, justo un año antes de que el cielo se oscureciera, el emperador bizantino Justiniano se sentía en la cima del mundo. Su general, el brillante Belisario, acababa de reconquistar el norte de África de los vándalos en una campaña relámpago. El siguiente paso en su gran proyecto de Restauratio Imperii, la restauración del Imperio Romano, era obvio. Italia, la cuna de Roma, ahora en manos de los ostrogodos. La invasión comenzó con una confianza arrogante. Parecía otra victoria fácil. Pero Justiniano, en sus cálculos estratégicos, no había contado con un nuevo enemigo, uno contra el que ni la caballería pesada de Belisario ni el fuego griego podían hacer nada: el clima. La guerra gótica, que se esperaba que fuera corta y gloriosa, se convirtió en una carnicería de casi 20 años, un infierno en la tierra, avivado no solo por la ferocidad de los godos, sino por el hambre y el frío implacables que trajo consigo el año 536. Un emperador puede conquistar ciudades, pero no puede ordenar al sol que brille ni al trigo que crezca. Procopio de Cesarea, que fue testigo presencial de la campaña como secretario de Belisario, nos dejó un relato aterrador. Las tropas bizantinas, acostumbradas al sol del Mediterráneo, se encontraron luchando en una Italia sumida en una penumbra perpetua, con veranos tan fríos que los soldados tiritaban en sus tiendas. Las cosechas fracasaron año tras año. El ejército, que dependía de los recursos locales para abastecerse, se encontró en una tierra devastada y estéril. Los soldados empezaron a morir de hambre y enfermedades relacionadas con la desnutrición. La moral se desplomó. Los mercenarios bárbaros, que luchaban por dinero y botín, desertaban en masa cuando ni el dinero podía comprar pan. La gloriosa campaña de reconquista de Justiniano se transformó en una lucha desesperada por encontrar la próxima comida. El enemigo principal ya no eran los guerreros ostrogodos, sino el invierno interminable. La situación en las ciudades asediadas era aún peor. Durante el largo asedio de Roma, Procopio describe escenas que parecen sacadas del infierno de Dante.
Los ciudadanos, atrapados entre los ejércitos bizantino y godo, murieron por miles. Comieron ortigas, ratas, perros y finalmente se dice que recurrieron a lo impensable. Los cadáveres se amontonaban en las calles porque nadie tenía fuerzas para enterrarlos. El Tíber se llenó de cuerpos. La ciudad eterna, el faro de la civilización durante un milenio, se convirtió en una tumba abierta. La ironía era cruel. Justiniano, que quería restaurar la gloria de Roma, presidió su casi total aniquilación. La población de la ciudad, que aún contaba con cientos de miles de habitantes al inicio de la guerra, se redujo a apenas unas pocas decenas de miles al final. Los acueductos fueron cortados, los grandes edificios se convirtieron en ruinas y los foros se llenaron de hierba. La catástrofe climática no solo detuvo la reconquista de Justiniano, la convirtió en una farsa trágica, una guerra por un cementerio. El impacto fue devastador para ambos bandos. Los godos, que al principio resistieron ferozmente, también se vieron diezmados por el hambre. Italia entera fue arrasada. Campos que habían sido cultivados desde los albores de la República Romana fueron abandonados y se convirtieron en páramos. La infraestructura que había sostenido la vida durante siglos se derrumbó. Puentes, caminos, sistemas de irrigación, todo cayó en el abandono. La guerra se volvió cada vez más brutal y sin sentido. Una serie de asedios, escaramuzas y masacres por el control de ruinas y tierras baldías. Belisario, el genio militar, se vio reducido a un administrador de la miseria, tratando de mantener unido a un ejército fantasma. El gran sueño imperial de Justiniano se ahogó en el barro y la sangre de una Italia congelada. La catástrofe climática había revelado la fragilidad de la maquinaria militar más sofisticada de la época. Un imperio puede tener los mejores generales y las legiones más disciplinadas, pero si sus soldados no pueden comer, todo se reduce a una banda de hombres armados y hambrientos. La guerra gótica no la ganó Bizancio ni la perdieron los godos. La ganaron el hambre y el frío, y mientras el imperio se desangraba en Italia, una nueva amenaza, mucho más letal, se gestaba en el sur. Justiniano, obsesionado con su guerra en Occidente, seguía importando grano del granero del imperio, Egipto, para alimentar a su capital y a sus ejércitos. No sabía que en las bodegas de esos barcos, junto con el trigo, viajaba un polizón invisible, un nuevo jinete del apocalipsis que se preparaba para asestar el golpe de gracia a un mundo que ya estaba de rodillas. El año era 541. El mundo llevaba 5 años sumido en el crepúsculo. Las sociedades estaban debilitadas por el hambre, traumatizadas por la guerra y la anarquía. Los cuerpos estaban desnutridos, los sistemas inmunitarios comprometidos. Era un ecosistema humano maduro para la cosecha de un depredador microscópico. Los fragmentos del caos climático se habían unido para crear la tormenta perfecta, y en el ojo de esa tormenta estaba a punto de desatarse el infierno biológico. El golpe llegó desde el sur, desde el puerto de Pelusio, en el delta del Nilo, la puerta de entrada de Egipto al Mediterráneo. Desde allí, en las pulgas que infestaban a las ratas negras que pululaban en las bodegas de los barcos de grano, viajaba la bacteria Yersinia pestis. La plaga de Justiniano, la primera pandemia registrada de peste bubónica, había comenzado su marcha. La humanidad, que había sobrevivido a la oscuridad y al hambre, ahora se enfrentaba a un enemigo que no podía ver, un terror que se pudría desde dentro. En un mundo debilitado, la enfermedad no se propaga, explota. La plaga siguió las mismas rutas comerciales que antes habían llevado prosperidad y cultura. Cada barco que zarpaba de Alejandría, cada caravana que partía de Egipto, era un vector de muerte. La enfermedad se extendió con una velocidad aterradora por todo el Mediterráneo. Llegó a Gaza, a Jerusalén, a Antioquía, sembrando el pánico y la muerte. Pero su verdadero objetivo era el corazón del imperio, la ciudad más grande y magnífica del mundo, Constantinopla. En la primavera del año 542, la plaga desembarcó en la capital. Al principio eran solo unos pocos casos, fiebres extrañas, bubones dolorosos en las ingles y las axilas. Los médicos,
formados en las tradiciones de Galeno, estaban desconcertados e impotentes. Luego, los casos se convirtieron en cientos y los cientos en miles. El contagio se descontroló. La ciudad se convirtió en una trampa mortal. La muerte estaba en todas partes, en el apretón de manos de un amigo, en el aire que se respiraba en el mercado, en la picadura de una pulga invisible. La civilización es una fina capa de confianza sobre un abismo de caos, y la peste la resquebrajó hasta hacerla añicos. Procopio, que también fue testigo de este horror, describe una ciudad sumida en la locura. En el punto álgido de la epidemia, morían entre 5.000 y 10.000 personas cada día. Las calles estaban literalmente atestadas de cadáveres. Al principio intentaron darles sepultura, pero pronto los cementerios se llenaron y no había suficientes personas sanas para cavar fosas. Empezaron a apilar los cuerpos en las torres de las murallas, llenándolas hasta el techo y sellándolas. El hedor a descomposición se apoderó de la ciudad. La gente se encerraba en sus casas, pero la plaga los encontraba de todos modos. Las familias enteras perecían en cuestión de días. Las casas se quedaron en silencio, sus habitantes muertos o moribundos en el interior. La economía se detuvo. Los mercados cerraron, los talleres se quedaron vacíos. Nadie trabajaba, nadie comerciaba. El único negocio que prosperaba era el de los sepultureros, hasta que ellos también murieron. El propio emperador Justiniano contrajo la enfermedad. Durante semanas, el imperio contuvo la respiración mientras su líder luchaba por su vida, delirando de fiebre. Milagrosamente, sobrevivió, pero quedó marcado física y quizás mentalmente para siempre. Despertó para gobernar sobre un imperio de fantasmas. La plaga de Justiniano fue la primera gran pandemia de la historia, y su impacto fue apocalíptico. Se estima que mató a entre 1/3 y la mitad de la población del Imperio bizantino. Fue un golpe demográfico del que el mundo mediterráneo tardaría siglos en recuperarse, pero su verdadero poder destructivo radicaba en su sinergia con la catástrofe climática. El hambre había debilitado a la población, haciéndola increíblemente vulnerable. La guerra había desplazado a millones de personas, ayudando a propagar la enfermedad. El colapso del orden social impidió cualquier respuesta organizada, como cuarentenas o atención médica. El mundo no solo se moría de hambre en la oscuridad, ahora se estaba pudriendo vivo a plena luz del día, cuando el sol finalmente comenzaba a regresar. La plaga fue la estocada final para la antigüedad. Remató lo que el invierno volcánico había comenzado, vaciando ciudades, destruyendo ejércitos y borrando para siempre el sueño de Justiniano de un imperio romano restaurado. Los supervivientes se encontraron en un mundo vaciado, un lugar silencioso y lleno de miedo, preguntándose qué pecado habían cometido para merecer tal castigo. Imagina que eres un líder en medio de esta doble catástrofe, hambre y peste. Tus recursos son limitados. Tienes que tomar una decisión imposible para intentar salvar a tu comunidad. ¿Qué priorizas? ¿Usar tus últimos granos y soldados para establecer una cuarentena estricta, aislando a los enfermos y dejando que mueran para proteger a los sanos, o repartir la comida entre todos, sanos y enfermos, con la esperanza de que la fuerza colectiva os ayude a superar la crisis, aunque aumente el riesgo de contagio? Dinos tu elección en los comentarios. Es una decisión que define a un gobernante. Y mientras el Mediterráneo se consumía en esta pira funeraria, pocos se daban cuenta de que el eco de la catástrofe del año 536 resonaba con la misma furia en los rincones más lejanos del planeta, en civilizaciones que ni siquiera sabían de la existencia de Roma. La tragedia del año 536 no fue un drama exclusivamente europeo. Fue una catástrofe global, un evento de extinción a cámara lenta que golpeó a la humanidad en todos los continentes habitados. Mientras Procopio escribía sobre un sol sin brillo en Constantinopla, cronistas a miles de kilómetros de distancia, en la corte de la dinastía Wei del norte en China, describían fenómenos inquietantemente similares. Los anales chinos hablan de un polvo amarillo que caía como nieve y podía recogerse con las manos. Registran heladas y nieve en pleno verano,
que destruyeron las cosechas de cereales y provocaron una gran hambruna que se extendió por todo el imperio. El mandato del cielo, el concepto que legitimaba el poder del emperador como un orden cósmico, parecía haberse roto. Si el emperador era el hijo del cielo, ¿por qué el cielo lo había abandonado? Esta crisis de legitimidad, combinada con el caos social provocado por el hambre, desató una oleada de revueltas campesinas y guerras civiles que finalmente llevaron al colapso de la dinastía. Los desastres no solo matan gente, derriban tronos. Cruzando el Pacífico, en un mundo completamente aislado de Eurasia, la misma sombra se cernía sobre las grandes civilizaciones de Mesoamérica. Durante siglos, la ciudad de Teotihuacán, cerca de la actual Ciudad de México, había sido la metrópolis más grande y poderosa del continente americano, un centro religioso y comercial cuya influencia se extendía por cientos de kilómetros. Su colapso, alrededor de mediados del siglo VI, fue durante mucho tiempo un misterio. Sin embargo, datos paleoclimáticos extraídos de los sedimentos de los lagos y de las estalagmitas de las cuevas de la región revelan una historia familiar. A mediados del siglo VI, la región sufrió la peor sequía en más de 1200 años. Esta sequía prolongada, que coincide directamente con el período de enfriamiento global provocado por el invierno volcánico, habría devastado la agricultura basada en el maíz de Teotihuacán. La ciudad, incapaz de alimentar a su enorme población, se sumió en la violencia. La evidencia arqueológica muestra una destrucción sistemática y deliberada de los templos y palacios de la élite gobernante. No fue una invasión externa, fue una implosión. El pueblo, hambriento y desesperado, se levantó contra sus propios dioses y reyes. Teotihuacán, la ciudad de los dioses, fue quemada y abandonada, un monumento silencioso al hecho de que ninguna civilización, por muy poderosa que sea, está a más de unas pocas malas cosechas del colapso. El efecto dominó se sintió en toda la región. El colapso de Teotihuacán creó un vacío de poder que sumió a Mesoamérica en un período de guerra y fragmentación conocido como el Epiclásico. Para la civilización maya, más al sur, este período marcó el comienzo de lo que se conoce como el Hiato Maya. La construcción de grandes monumentos y estelas cesó abruptamente en muchas ciudades, las redes comerciales se interrumpieron y la guerra endémica se convirtió en la norma. La competencia por recursos cada vez más escasos, exacerbada por las condiciones climáticas adversas, transformó la guerra ritual maya en un conflicto mucho más brutal y total. La catástrofe del año 536 no solo oscureció el sol, sino que también inauguró las Edades Oscuras en el continente americano. Y la historia se repite en otros lugares. En la costa desértica de Perú, la sofisticada civilización moche, conocida por su cerámica realista y sus pirámides de adobe, también colapsó en esta misma época, víctima de una combinación de inundaciones catastróficas del fenómeno de El Niño, seguidas de décadas de sequía, un patrón climático errático que muchos científicos vinculan ahora con la alteración atmosférica global del año 536. Desde las llanuras de la India, donde el poderoso imperio Gupta entró en su declive final, hasta las estepas de Mongolia, donde las tribus nómadas, empujadas por la pérdida de sus pastizales, comenzaron las migraciones que eventualmente darían forma a futuros imperios como el de los turcos y los mongoles. El patrón es el mismo. El año 536 no fue un evento aislado, fue el detonante. Fue la piedra que cayó en el estanque global, y sus ondas expansivas derribaron civilizaciones en todo el planeta. Demostró de manera brutal una verdad fundamental. Toda la complejidad de la cultura humana, el arte, la política, la religión, descansa sobre una base muy simple y frágil, un clima estable y predecible que permita cosechas regulares. Cuando esa base se quiebra, todo lo demás se derrumba con ella. El mundo se había convertido en un tablero de juego global, donde las piezas de los imperios caían una tras otra, no por la habilidad de un jugador rival, sino porque el propio tablero se había roto. La interconexión que había definido a la era clásica
se convirtió en una vulnerabilidad fatal, y el resultado fue el desmantelamiento de ese mundo. El gran sistema globalizado de la antigüedad se desmoronó, dando paso a un mundo fragmentado y aislado. El colapso de las grandes civilizaciones fue seguido por el colapso del sistema que las conectaba. La Pax Romana, aunque ya era un recuerdo lejano en Occidente, había dejado un legado. Una red de caminos, puertos y rutas marítimas que unían el Mediterráneo con Persia, la India e incluso China. Era el Internet de la antigüedad, una red que transportaba no solo seda y especias, sino también ideas, tecnologías y personas. La catástrofe del año 536 cortó esos cables. El hambre y la peste hicieron que los viajes largos fueran suicidas. Las rutas terrestres se volvieron intransitables, infestadas de bandidos y refugiados desesperados. El Mediterráneo, antes un lago romano lleno de actividad, se convirtió en un mar vacío y peligroso. La piratería floreció. Las comunidades costeras se retiraron hacia el interior, temerosas de lo que pudiera llegar en el próximo barco. Piratas o, peor aún, la plaga. El mundo, que se había sentido grande pero conectado, de repente se volvió inmenso y fragmentado. Cada región se encerró en sí misma, obligada a sobrevivir con sus propios recursos. La globalización de la antigüedad había muerto. Con la muerte del comercio a larga distancia, las ciudades, que dependían de un flujo constante de alimentos desde el campo, se volvieron insostenibles. Se convirtieron en trampas de hambre y enfermedad. Lo que siguió fue uno de los mayores éxodos de la historia, un vaciamiento masivo de los centros urbanos. La gente huyó de las ciudades en ruinas hacia el campo, no en busca de una vida idílica, sino simplemente para estar más cerca de la fuente de alimento. La civilización, que durante milenios se había definido por el crecimiento de las ciudades, invirtió su curso. Europa se ruralizó. Las grandes villas romanas, centros de producción agrícola, fueron abandonadas o se transformaron en asentamientos fortificados. El conocimiento especializado de los artesanos urbanos se perdió. La alfabetización, ya en declive, se desplomó, convirtiéndose en el dominio exclusivo de un puñado de monjes en monasterios aislados. Esto no fue simplemente la caída de Roma, fue la caída del concepto mismo de vida urbana y cívica que había definido al mundo clásico. Fue el verdadero comienzo de lo que llamamos las Edades Oscuras. En este vacío de poder surgió un nuevo tipo de líder. La vieja élite senatorial romana, con su riqueza basada en la tierra y el comercio, fue barrida por la catástrofe. Sus latifundios ya no producían excedentes, sus redes comerciales habían desaparecido. En su lugar ascendieron los hombres de la espada, los señores de la guerra. Eran líderes militares locales, a menudo de origen bárbaro, que podían ofrecer la única cosa que importaba en este nuevo mundo: protección. A cambio de lealtad y servicio, ofrecían a los campesinos seguridad frente a los bandidos y otros señores de la guerra. Controlaban la tierra no por derecho legal, sino por la fuerza de las armas. Tenían el control de los pocos graneros que quedaban, de los molinos, de las herrerías. Estos hombres, atrincherados en sus colinas fortificadas o en las ruinas de las antiguas fortalezas romanas, fueron los embriones de la nobleza feudal que dominaría Europa durante los siguientes 1000 años. El feudalismo no fue un sistema diseñado por filósofos, nació de la anarquía, como una respuesta pragmática a un mundo donde la única ley era la del más fuerte. La supervivencia se convirtió en la única ideología. El horizonte de la gente se encogió. El mundo ya no era un vasto imperio lleno de posibilidades, sino el valle o el bosque que rodeaba su aldea. El conocimiento del mundo exterior se desvaneció, reemplazado por rumores y leyendas. Las magníficas carreteras romanas, ahora sin mantenimiento, se convirtieron en senderos peligrosos, y la gente olvidó a dónde conducían. Los acueductos se derrumbaron, y las ciudades que una vez tuvieron baños públicos y fuentes, ahora dependían de pozos contaminados. Fue un retroceso tecnológico y social a una escala masiva. La humanidad no solo perdió conocimientos de ingeniería o astronomía, perdió la idea misma de un mundo ordenado y predecible.
El universo ya no era el cosmos, regido por la razón de los filósofos griegos, sino un lugar caprichoso y aterrador, lleno de demonios, plagas y la ira de un Dios inescrutable. Y fue en esta oscuridad, tanto literal como espiritual, donde la gente buscó desesperadamente una nueva explicación, una nueva fe que diera sentido a un sufrimiento tan abrumador. El colapso del mundo material provocó un terremoto en el mundo de las almas. El apagón del sol y la llegada de la plaga no solo destrozaron imperios y economías, pulverizaron la confianza de la humanidad en su comprensión del universo. Durante siglos, las grandes religiones y filosofías habían ofrecido respuestas, un marco para entender el orden del cosmos y el lugar del hombre en él. Pero, ¿qué respuesta se puede dar cuando el sol, el símbolo más fundamental de la vida y el orden divino, te traiciona? Cuando los dioses, ya sean los antiguos panteones paganos o el nuevo y todopoderoso Dios cristiano, parecen haber desatado un castigo tan desproporcionado y universal. La catástrofe del siglo VI desencadenó una crisis espiritual de proporciones globales. El silencio de los cielos era ensordecedor, y en ese silencio, el miedo y el fanatismo encontraron un terreno fértil para crecer. En el mundo cristiano, la interpretación fue casi unánime. Esto era el Apocalipsis, no una advertencia, no una prueba, sino el juicio final, sucediendo aquí y ahora. Esta convicción de que el fin de los tiempos había llegado desató una oleada de fervor religioso extremo. Movimientos apocalípticos surgieron por todo el imperio bizantino y los reinos de Occidente. Predicadores errantes anunciaban la inminente segunda venida de Cristo, mientras que grupos de flagelantes recorrían los caminos, azotándose las espaldas hasta sangrar en un intento desesperado por expiar los pecados de la humanidad y aplacar la ira de Dios. La fe se volvió más intensa, pero también más oscura y paranoica. Si esto era una guerra espiritual, entonces el enemigo no solo estaba en el cielo, sino también entre ellos. La búsqueda de chivos expiatorios se convirtió en una obsesión. ¿Quién había provocado la ira de Dios? Las sospechas recayeron sobre los herejes, aquellos que se desviaban de la ortodoxia doctrinal. Cayeron sobre los paganos que aún quedaban y, como tantas veces en la historia, cayeron sobre las comunidades judías. La histeria colectiva se apoderó de la sociedad. La gente veía demonios en el crepúsculo, presagios en el vuelo de los pájaros y la mano del diablo detrás de cada nueva muerte por la plaga. La razón, ya debilitada, fue completamente eclipsada por el terror supersticioso. Esta crisis no fue exclusiva del cristianismo. En todo el mundo, la gente luchaba por reconciliar sus creencias con la nueva y terrible realidad. En Persia, el zoroastrismo, con su visión dualista de una lucha cósmica entre el bien y el mal, pudo haber encontrado en la catástrofe una confirmación de sus doctrinas. El principio de la oscuridad, Ahriman, parecía estar ganando la batalla contra la luz, Ahura Mazda. En Arabia, una península en la periferia de los grandes imperios, la catástrofe tuvo un impacto profundo y, a la larga, transformador. Las rutas comerciales de las caravanas que conectaban el Mediterráneo con la India a través de Arabia se interrumpieron, sumiendo a la región en una crisis económica. La plaga también golpeó, y el colapso de los imperios bizantino y persa en sus fronteras creó un enorme vacío de poder y de sentido. Es en este contexto de colapso social, crisis espiritual y la sensación de que las viejas religiones y los viejos imperios habían fallado, donde un siglo después, el profeta Mahoma comenzaría a predicar un mensaje nuevo y radical. El Islam no nació en un vacío, surgió de las cenizas de un mundo viejo que había sido consumido por la oscuridad, el hambre y la peste. La religión organizada, sin embargo, no solo fue víctima de la crisis, también fue, en cierto modo, una de sus beneficiarias a largo plazo. En el caos de la Europa post-romana, la Iglesia cristiana fue una de las pocas instituciones que sobrevivió, e incluso se fortaleció. Sus obispos y abades a menudo asumieron los roles de los administradores civiles desaparecidos.
sus monasterios se convirtieron en islas de orden y conocimiento en un océano de anarquía, preservando los textos antiguos y manteniendo viva la llama de la alfabetización. La Iglesia ofreció una narrativa que, aunque aterradora, daba sentido al sufrimiento. Era la prueba de Dios para los justos y el castigo para los pecadores. Ofrecía consuelo y la promesa de una recompensa en el más allá, una esperanza muy poderosa en un mundo donde la vida terrenal era un infierno. La catástrofe barrió a los emperadores y a los reyes, pero afianzó el poder de los obispos y los papas. El poder temporal se fragmentó en 1000 pedazos, pero el poder espiritual se consolidó, sentando las bases para la cristiandad medieval. El mundo se había vuelto más pequeño y oscuro, pero en su centro espiritual, una nueva autoridad estaba creciendo, una que daría forma a la civilización occidental durante el próximo milenio. El mundo está sumido en el caos. La gente busca desesperadamente respuestas y liderazgo. Aparecen dos tipos de figuras: el profeta, que ofrece salvación espiritual, un nuevo código moral y la promesa de un mundo mejor después de la muerte, y el Señor de la guerra, que ofrece algo mucho más inmediato: un muro para protegerte, una espada para defenderte y pan para alimentarte, a cambio de tu lealtad absoluta. Si tuvieras que elegir a quién seguir para sobrevivir, ¿a quién elegirías? Escribe tu elección en los comentarios. Revela mucho sobre la naturaleza de la esperanza. Después de la gran mortandad, el silencio se apoderó del mundo. Pero no fue un silencio de paz. Fue el silencio de los cementerios y las ciudades vacías. Sin embargo, en medio de la desolación, los supervivientes comenzaron a reconstruir. No estaban reconstruyendo el viejo mundo. Estaban creando uno nuevo, uno nacido del trauma y forjado en el crisol de la selección natural más brutal que la humanidad había experimentado. Los que sobrevivieron a la doble embestida del hambre y la plaga no lo hicieron por azar. Sobrevivieron porque tuvieron suerte, porque fueron más resistentes, o quizás porque portaban alguna ventaja genética. Investigaciones genéticas recientes sugieren que la plaga de Justiniano, al igual que la peste negra posterior, actuó como un poderoso agente de selección. Ciertas variantes genéticas relacionadas con el sistema inmunológico, que ofrecían una mayor resistencia a Yersinia pestis, se volvieron mucho más comunes en las poblaciones que sobrevivieron a la pandemia. En esencia, la plaga reescribió parte del genoma humano. Somos, en parte, los descendientes de aquellos cuyo sistema inmunitario tuvo la respuesta correcta. La catástrofe del siglo VI creó un cuello de botella genético, una drástica reducción de la diversidad de la población, que dejó una marca indeleble en nuestro ADN. La humanidad que emergió de las sombras era, literalmente, diferente de la que había entrado en ellas. La adaptación no fue solo biológica, sino también cultural y tecnológica. En un mundo con mucha menos gente y vastas extensiones de tierra abandonada, la estructura de la sociedad cambió. La esclavitud, que había sido la base de la economía romana, se volvió menos viable y gradualmente dio paso a nuevas formas de trabajo, como el servilismo feudal. En la agricultura, la escasez de mano de obra impulsó la innovación. En el norte de Europa se desarrollaron y difundieron nuevas tecnologías como el arado pesado de vertedera, capaz de roturar los suelos densos y húmedos de la región, y el sistema de rotación de 3 campos, que aumentó la productividad de la tierra. Estas innovaciones, lentas pero constantes, sentaron las bases para la recuperación agrícola de Europa y el eventual resurgimiento de su población siglos después. La necesidad, nacida de la catástrofe, fue la madre de la invención. Los supervivientes no se limitaron a aguantar. Se adaptaron, innovaron y sentaron las bases de la Europa medieval que conocemos. Surgieron nuevas identidades políticas de las ruinas. El sueño de un imperio universal se desvaneció. En su lugar, comenzaron a cristalizar los reinos protonacionales. En la Galia, los francos consolidaron su poder. En Britania, los anglos y los sajones sentaron las bases de lo que se convertiría en Inglaterra. En España,
Los visigodos luchaban por mantener su reino. Estos nuevos pueblos no se veían a sí mismos como romanos, sino como algo nuevo, con sus propias lenguas, leyes y costumbres. El latín, la lengua universal del imperio, comenzó a fragmentarse en las lenguas romances que hablamos hoy: francés, español, italiano. La catástrofe del siglo VI no solo destruyó el mundo antiguo, actuó como la comadrona del mundo medieval. Creó el vacío y las condiciones que permitieron el nacimiento de una nueva Europa, una Europa de reinos más pequeños, más localizados y más diversos. La uniformidad del imperio fue reemplazada por el mosaico de la cristiandad. Sin embargo, el recuerdo del mundo perdido perduró. Historias de una edad de oro, de ciudades de mármol y de un emperador que gobernaba el mundo, se convirtieron en leyendas. Los supervivientes y sus descendientes vivían literalmente entre las ruinas de una civilización superior. Caminaban por carreteras que ya no sabían construir, miraban acueductos cuya ingeniería no podían comprender. Esta sensación de vivir a la sombra de un pasado glorioso pero perdido definiría la mentalidad medieval durante siglos. La búsqueda de recuperar ese conocimiento perdido, de reconstruir esa unidad rota, se convertiría en una fuerza motriz de la historia europea, desde los intentos de Carlomagno de crear un nuevo imperio hasta el redescubrimiento de los textos clásicos en el Renacimiento. Los supervivientes no solo reconstruyeron sus hogares y sus vidas, también tuvieron que reconstruir su propia historia, tratando de dar sentido a la inmensa pérdida que habían sufrido y de encontrar su lugar en un mundo fracturado y transformado para siempre. Un mundo cuyo mayor misterio, la causa de su casi destrucción, permanecería oculto durante casi 1500 años, esperando a que una nueva ciencia encontrara las pistas dejadas en los testigos más improbables: el hielo profundo y los árboles silenciosos. Durante siglos, la historia del año 536 fue un rompecabezas con piezas faltantes. Los historiadores leían los relatos de Procopio y Casiodoro, pero los trataban como exageraciones poéticas, como crónicas de un mal año, pero no de un apocalipsis. La magnitud global del suceso permaneció invisible, oculta en la niebla del tiempo. La verdad no se reveló en los archivos polvorientos de una biblioteca, sino en lugares donde el tiempo se mide en estaciones y milenios, en los bosques de Irlanda y en los glaciares de Groenlandia. La solución al misterio llegó no de la mano de un historiador, sino de un científico llamado Michael Bailey, un dendrocronólogo de la Universidad de la Reina de Belfast. Su campo de estudio era la datación a través de los anillos de los árboles. Cada anillo es un registro del clima de un año. Un anillo ancho significa un buen año de crecimiento. Un anillo estrecho, uno malo. A finales del siglo XX, mientras compilaba una cronología de miles de años a partir de los robles preservados en los pantanos irlandeses, Bailey notó algo extraordinario. En la década que siguió al año 536, los anillos se volvieron microscópicamente delgados. El crecimiento de los árboles prácticamente se detuvo. Era como si la naturaleza hubiera pulsado el botón de pausa. El descubrimiento fue electrizante. Bailey comparó sus datos con los de otros dendrocronólogos de todo el mundo, y el patrón se repetía. Desde los pinos de Bristlecone en California hasta los alerces en Siberia, los árboles contaban la misma historia silenciosa. A mediados del siglo VI, algo terrible le sucedió a la atmósfera de la Tierra, algo que bloqueó la luz solar y detuvo el crecimiento durante casi una década. Era la prueba física e irrefutable de que las crónicas antiguas no mentían. Pero, ¿qué podría haber causado un evento tan drástico? La respuesta yacía congelada a miles de kilómetros de distancia, en las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida. Los núcleos de hielo son cápsulas del tiempo. Cada capa anual de nieve atrapa partículas de la atmósfera de ese año. Al perforar kilómetros de profundidad en el hielo y analizar la química de cada capa, los científicos pueden leer la historia de la atmósfera con una precisión asombrosa. Y en las capas correspondientes a los años 500, 36 y 540, encontraron la prueba irrefutable.
picos masivos de aerosoles de sulfato. Estos sulfatos son la firma química inconfundible de una gran erupción volcánica. Solo una erupción de una magnitud casi inconcebible, una que inyectara una cantidad colosal de dióxido de azufre directamente en la estratosfera, podría producir una señal tan fuerte y global. El azufre se combina con el agua para formar una neblina de ácido sulfúrico que puede permanecer en la atmósfera superior durante años, reflejando la luz solar y enfriando el planeta. El misterio del Sol oscurecido estaba resuelto. No fue un castigo divino ni un evento cósmico. Fue geología. La Tierra misma había declarado la guerra a la civilización. El detective científico tenía ahora el arma del crimen. Pero, ¿quién era el culpable? La búsqueda del volcán o volcanes responsables se convirtió en una de las grandes investigaciones de la paleoclimatología moderna. Las sospechas apuntan a varios candidatos. La erupción del Ilopango en El Salvador, fechada precisamente en esta época, fue lo suficientemente grande como para causar un enfriamiento significativo, especialmente en el hemisferio norte. Sin embargo, la evidencia en los núcleos de hielo sugiere algo aún más complejo. El pico de sulfatos del año 536 parece tener un origen en el hemisferio norte, lo que apunta a un culpable en Islandia o Norteamérica. Luego, en el año 540, hay otro pico, esta vez de origen tropical. Esto ha llevado a la teoría de un doble golpe, 2 erupciones masivas en menos de 5 años. La primera sumió al mundo en la oscuridad, y justo cuando la atmósfera comenzaba a recuperarse, la segunda le dio el golpe de gracia, prolongando el frío y el caos. Sería esta segunda erupción la que prepararía el escenario para el fracaso de las cosechas, que debilitó a la población justo a tiempo para la llegada de la plaga en el año 541. Fue la tormenta perfecta, una concatenación de desastres naturales que se retroalimentaron mutuamente. La ciencia moderna, al conectar los datos de los árboles, el hielo y las crónicas antiguas, finalmente había reconstruido la secuencia de eventos. El caso del peor año de la historia estaba cerrado. Pero la revelación de esta catástrofe olvidada no es solo un ejercicio académico, es una advertencia, una lección escrita en los anillos de los árboles y en las capas de hielo, una lección que nuestra propia civilización, arrogante y compleja, ignora bajo su propio riesgo. La historia del año 536 no es simplemente un relato sobre el pasado, es un espejo inquietante que refleja nuestra propia vulnerabilidad. La civilización global de la antigüedad tardía, con sus vastas redes comerciales, sus ejércitos profesionales y su compleja burocracia, se consideraba a sí misma el culmen del progreso humano. Sin embargo, demostró ser increíblemente frágil, un gigante con pies de barro que se derrumbó ante un cambio climático abrupto que no pudo prever ni comprender. ¿Hemos cambiado tanto? Nuestra civilización global del siglo XXI es infinitamente más compleja y tecnológicamente avanzada, pero esa misma complejidad es nuestra mayor debilidad. Nuestras cadenas de suministro, justo a tiempo, que abarcan todo el planeta, nuestros sistemas energéticos interconectados, nuestra dependencia de frágiles redes de comunicación digital, todo esto nos hace extraordinariamente eficientes en tiempos de estabilidad, pero también catastróficamente vulnerables a una disrupción repentina. La amenaza de un nuevo invierno volcánico no ha desaparecido. Supervolcanes como Yellowstone en los Estados Unidos de América o los Campos Flegreos en Italia duermen bajo nuestros pies, y una erupción de la misma magnitud que la del siglo VI no es una cuestión de sí, sino de cuándo. Y ni siquiera necesitamos a la naturaleza para recrear el horror del año 536. Hemos inventado nuestra propia versión, el invierno nuclear, el efecto de un intercambio nuclear a gran escala que lanzaría a la estratosfera el hollín de ciudades en llamas, sería climáticamente idéntico al de una supererupción, bloqueando la luz solar y provocando un colapso agrícola global. El sol se oscurecería de nuevo, pero esta vez la causa no sería la geología ciega, sino la locura humana. La lección del año 536
es que la interconexión es una espada de doble filo. En un sistema estable, amplifica la prosperidad. En un sistema en crisis, amplifica el colapso. A principios del siglo XX, la humanidad estaba ebria de progreso y poder. La ciencia, la industria y el imperialismo habían creado una sensación de dominio sobre la naturaleza y el destino. Los imperios europeos se repartían el mundo, convencidos de su perpetuidad, trazando líneas en los mapas y planes de conquista, al igual que Justiniano 1400 años antes. No veían la tormenta que se avecinaba. La Primera Guerra Mundial fue una ducha fría, una catástrofe autoinfligida que demostró cómo la complejidad y la interconexión podían convertirse en una trampa mortal, arrastrando a todo el sistema al abismo. Fue nuestro propio año 536, un evento que marcó el fin de una era de optimismo y el comienzo de un siglo de oscuridad y violencia. La diferencia es que la gente del siglo VI no sabía qué los había golpeado. Creían que era la ira de Dios o el fin del mundo. Nosotros sí lo sabemos. Comprendemos la ciencia de los volcanes, el clima y la fragilidad de los ecosistemas. Tenemos los datos, las simulaciones, las advertencias. La pregunta que resuena a través de los siglos es si este conocimiento nos hace más sabios o simplemente más conscientes de nuestro inminente fracaso. Ver el colapso que se avecina y no hacer nada para evitarlo es, quizás, una tragedia aún mayor que ser golpeado por una catástrofe imprevista. El conocimiento sobre el año 536 no es una maldición, es una responsabilidad. Es el susurro de los fantasmas de la historia, advirtiéndonos que los cimientos de nuestro brillante y ruidoso mundo son más delgados de lo que creemos. Nos recuerdan que el sol también puede apagarse para nosotros y que las luces de nuestras ciudades pueden parpadear y morir tan rápido como las lámparas de aceite de la antigua Roma. La lección final no es de desesperación, sino de humildad. Nos enseña que no somos los amos de este planeta, sino solo una parte de un sistema complejo y a menudo violento. Olvidar esta lección es el único error que no podemos permitirnos cometer. La historia del año 536 nos deja una última pregunta, una que trasciende el tiempo. La catástrofe demostró que las estructuras de la civilización pueden desvanecerse como el humo. En tal escenario, la humanidad se divide. Algunos se aferran desesperadamente a los vestigios del pasado, intentando preservar el conocimiento, libros, arte, ciencia, la memoria de lo que fuimos. Otros se centran puramente en la habilidad práctica, cómo cazar, cómo cultivar en un suelo envenenado, cómo luchar, cómo sobrevivir día a día. Si fueras uno de los últimos supervivientes, ¿qué creerías que es más crucial legar a la próxima generación, a los que reconstruirán el mundo? Responde en los comentarios. Tu elección define lo que valoras como la esencia de la humanidad.